asiento, por favor. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy nos toca comenzar un capítulo que tiene 62 versículos, que es el capítulo número 9, pero hoy vamos a ver solamente los versos del 1 hasta el 9. Y lo que hoy vamos a ver se titula Poder y Autoridad. Sin embargo, es la primera parte, porque este tema es un tema recurrente en la Biblia y se habla continuamente, incluso más adelante en el siguiente capítulo vuelve a hablar, al final del Evangelio de Lucas lo vuelve a hablar, así que vamos a tener que topar este tema varias veces. Y hoy, la primera parte de Poder y Autoridad, vamos a ver los primeros versículos, los primeros 2 versículos del capítulo número 9, pero antes de leerlos debemos entender lo siguiente, antes de lo que vamos a leer. Vivimos en medio de 2 mundos. ¿Cuáles son esos 2 mundos? En 2 reinos, un reino natural y vivimos en un reino espiritual. Y la Biblia nos enseña cómo vivir en estos 2 reinos. Debemos vivir en el mundo natural de tal manera que afecte el reino espiritual, pero también debemos vivir en el reino espiritual de tal manera que afecte al reino natural. ¿Y qué quiere decir todo eso? La Biblia nos va a responder. Vamos a ver los versos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús ya había elegido a sus 12, recuerden que Jesús ya había sanado enfermedades, ya los 12 lo habían visto. También ya había expulsado una gran cantidad de demonios del hombre de Gadara, usted recordará aquello también. Los discípulos ya vieron todo eso, ellos ya estaban familiarizados con el ministerio de Jesús. Y ahora Jesús les envía a su primera práctica de campo. Jesús envía a sus discípulos varias veces. Antes de llegar a la gran comisión, esta es la primera vez en que Jesús los envía como una primera práctica de campo y a la vez esta era una misión un poco más corta. La gran comisión que veremos después al final, esa permanece hasta hoy. Pero el mandamiento que le dio a los discípulos en este momento era algo temporal, era como una práctica. ¿Y por qué esto me encanta? Porque nosotros hemos dicho muchas veces, el cristianismo no es solo teoría, necesita ponerse en la práctica, necesitamos vivirlo y necesitamos la oportunidad de ponerlo en la práctica y necesitamos la oportunidad de hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y en este caso Jesús está dándoles la oportunidad a sus discípulos de que se desenvuelvan por sí mismos y eso es muy bueno. Nosotros tratamos de hacer eso con todas las personas. Una persona que viene al Evangelio necesita conocer de Dios, pero también necesita conocer un poco más profundo, ¿verdad? Cuando recién llega, sí, Jesús murió por mí, dio su sangre, pero luego comienza a ver verdades aún un poco más profundas. Y la idea es que la persona pueda aprender todas esas verdades y comience a caminar por sí misma. Y luego pueda enseñarle a alguien más también acerca de lo mismo. Y en este caso los discípulos estaban dando sus primeros pininos, por decirlo así, como cuando usted pone al bebé recién a dar sus primeros pasos. Pero lo interesante y lo maravilloso es que cuando Jesús los envía, no los envía a la deriva. Los envía primero con las siguientes palabras: les dio poder y autoridad. No los envió desarmados. Pero ojo, la Biblia no dice que les dio algo físico a los discípulos. Al contrario, lo que le dio a los discípulos son 2 cosas intangibles. ¿Quién puede ver físicamente el poder y quién puede ver físicamente la autoridad? ¿Y cuál es la diferencia? La Biblia usa 2 palabras para estos términos. La una palabra en el griego es exousia y la otra palabra es dinamis, de donde viene la famosa palabra dinamita, ¿verdad? Dinamis es descrito como la capacidad moral o física o un poder, y exousia significa autoridad delegada o un derecho o un privilegio. Como para entenderlo mejor, podríamos resumirlo así: dinamis significa solo la fuerza, el poder de hacer algo. Por ejemplo, usted tiene que levantar 100 kilos y usa una grúa enorme, entonces el poder está ahí, en poder levantarlo simplemente, pero la autoridad, exousia en este caso, denota un derecho o una potestad delegada. Es como cuando usted va en su carro, y cuando va en su carro, que puede tener muchos caballos de fuerza, y ve un vigilante de tránsito, el vigilante de tránsito solamente hace una señal y usted para, ¿verdad? ¿Por qué? No porque él tenga un poder sobrenatural, sino porque tiene autoridad. Y eso es lo que está hablando Jesús aquí a los discípulos. Le dio algo de lo que Dios mismo tiene.
Y nos encanta realmente. Yo escucho a muchas personas, muchos cristianos, siempre hablar del tema del poder, que nosotros tenemos poder y nosotros tenemos autoridad. Y eso es verdad, pero al mismo tiempo no viene gratis. ¿En qué sentido no viene gratis? Vámonos un momento a Marcos capítulo 3, verso 14. Y esto es cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando recién agarró a sus 12 discípulos. Él desde el principio ya tenía esto en mente. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si ve cómo en el plan de Dios, en Lucas estamos viendo que Jesús está cumpliendo ya esta parte, ya les dio autoridad. Pero en Marcos estamos viendo que cuando Jesús los escogió, Él ya tenía en su mente la idea de mandarlos a sanar enfermos y a echar fuera demonios, dándoles poder y autoridad. Y nos encanta, repito, la parte que tenemos poder y autoridad, pero esta no viene sin la primera parte. ¿Y cuál es la primera parte? Que hay tres. La primera es para que estuviesen con Él. En los relatos nosotros vemos de que los 12 pasaban tiempo extra con Jesús, no solamente como las multitudes, ¿verdad? Hemos visto que las multitudes llegaban, eran sanadas, comían y se iban, pero los discípulos se quedaban. Los discípulos preguntaban, Señor, ¿qué significa la parábola? Y Jesús les explicaba. Los discípulos pasaban 24/7 con Jesús. Entonces la primera misión que tenemos como discípulos no es solamente ir por allí e ir echando fuera demonios, sino que la primera misión que tenemos como discípulos es pasar tiempo con Jesús. Y esa es la primera parte de la clave. Si no pasamos tiempo con Jesús, lo demás no va a funcionar de la misma manera. Entonces, Jesús ya tenía esto en mente, y la segunda cosa que Él ya tenía en mente era enviarlos a predicar. Ahora, después de pasar un tiempo con Jesús, la siguiente parte es la predicación del Evangelio. Y esta parte muchas veces ha sido olvidada o descuidada por una gran cantidad de cristianos en realidad. Hablamos de Jesús o tenemos un poco de Jesús en nosotros, pero no lo compartimos con los demás. Y luego de eso viene el servir con autoridad. ¿Y qué quiere decir? La autoridad y el poder que Dios les dio era para beneficio de otros. Jesús les dijo a los discípulos, o les dio el poder y la autoridad a los discípulos para ir a sanar y echar fuera demonios de otras personas. Lastimosamente, hoy en día a veces hacemos un mal uso de este poder y autoridad. A veces creemos de que estas cosas son para beneficio personal, pero la Biblia nos enseña que el poder y la autoridad nos ayudan para poder servir a los demás. Si alguien viene enfermo a nosotros, que ya veremos, entonces la Biblia dice que tenemos ese poder y su autoridad para orar por esos enfermos. Usted ha visto de que hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Está en la Biblia, y escrito por este mismo hombre, por Lucas. ¿Y por qué existe ese libro que se llama Hechos de los Apóstoles? Porque ellos cumplieron con las instrucciones que Jesús les dio. Pero hay otros detalles. Marcos nos da otro detalle de lo que hizo Jesús al momento de enviarles. Vamos al capítulo 6, versos 7 y 9. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Eso ya lo vamos a ver. Pero en Marcos nos da un detalle adicional. Los mandó de 2 en 2, no los mandó todos en grupo. A ver, 12, vayan ustedes como 12. No, los mandó de 2 en 2. ¿Y por qué Jesús haría eso? Iba a abarcar no solamente mayor cantidad de terreno, iba a llegar a más lugares, pero también nos enseña algo. Siempre en la Biblia nos habla de que no es bueno estar solo, ¿verdad? Somos seres sociales. Y cuando se trata específicamente de la comunidad de cristianos, Jesús pone énfasis en el hecho de poder tener una buena comunión los unos con los otros. Por eso no en vano está escrito, ¿verdad? En Salmo 133 que dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y ahora vamos a la siguiente parte del poder y la autoridad. Estas dos cosas son privilegios del pueblo de Dios. ¿Ok? El poder y la autoridad que Jesús está dándole, le está dando a los discípulos. No se las está dando a las multitudes. Y hay una gran diferencia, como ya vimos antes, entre los discípulos y las multitudes. Pregunta: ¿será que usted y yo tenemos ese mismo poder y esa misma autoridad? Si nosotros no estábamos ahí en ese momento con los 12. Veamos Marcos 16, 17 y 18. Dice:
Y estas señales seguirán a los que creen. Esto no está en las diapositivas. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Biblia nos dice aquí que estas son señales para usted y para mí. Simplemente dice, seguirán a los que creen. Si usted cree en Jesús con todo su corazón, todo esto que dice Marcos va a ser posible en su vida. ¿Y por qué es necesario que tengamos esto? Ahora sí, Marcos 16:20. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Porque Dios quería respaldar el mensaje de poder y de salvación por medio de estas señales. Así que el poder y la autoridad que recibieron los discípulos hasta este momento era para salir a predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y al mismo tiempo servir a otras personas. ¿La misión cuál era? La misión era predicar, sanar y liberar. ¿Qué significa predicar? Simplemente proclamar. Proclamar, decir a otros en el sentido de anunciarle las buenas noticias del Evangelio. Pero debemos entender que hay un tratamiento diferente. Lucas menciona demonios y enfermedades y estas son las partes álgidas del Evangelio, ¿verdad? Donde tenemos unos criterios a veces muy dispares de lo que la Biblia dice al respecto. Sabemos que ambas cosas no son lo mismo, sabemos que no es lo mismo estar enfermo que el endemoniado que vimos de Gadara, ¿verdad? No son lo mismo y por lo tanto tienen un tratamiento diferente. ¿Qué hacemos con las enfermedades? ¿Qué buscamos con las enfermedades? Ser sanados. ¿Y qué buscamos si es que hubiera alguien endemoniado? Pues que el demonio sea expulsado. ¿Cómo es eso de enfermos y endemoniados? ¿Será que hoy en día todavía existe esto de los endemoniados? Ya vamos a ver. Santiago 5, 14 y 15 nos dice, ¿qué podemos hacer si estamos enfermos? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo ya nos amplía el hecho de que esta misión que Jesús le dio a los 12 es para todos nosotros los que estamos sentados aquí. Todos aquellos que hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos la misma misión. Y si alguien está enfermo, dice aquí la Biblia, pues vaya a los ancianos para que oren por él. Y lo mismo les digo a ustedes. Si alguien está enfermo, avísenos, nosotros con gusto oramos por ustedes. En el chat siempre hay personas que están enfermas, pero a veces nos escriben por interno, ¿verdad? Y nos dicen, sí, mire, ore por mí, por mi mamá, por mi tía, etc. Y nos dicen, están enfermos de tal cosa, y nosotros con gusto estamos orando por las personas que están enfermas. Pero necesitamos que nos digan para nosotros poder orar por ellos, ¿verdad? Y la Biblia dice que la oración de fe es la que va a salvar al enfermo. Así que no se trata de que sea solamente porque es el pastor, porque es el anciano, sino porque la fe es la que obra en medio de todas estas situaciones. Y debemos entender que tanto los cristianos como los no cristianos se pueden enfermar, pero hay una diferencia en la segunda parte. Y esa diferencia es muy puntual. Primeramente debemos entender algo. Vivimos en un tiempo donde nos han enseñado, el mundo nos ha enseñado que vivimos en una sociedad de víctimas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos responsables de nada. Hay gente, aunque no lo crea, hay gente que ha demandado a las compañías tabaqueras porque tienen cáncer después de fumar por tantos años. Hay gente que ha demandado a McDonald's por su obesidad porque dicen su comida está llena de grasa. McDonald's les obligó a comer, las compañías tabaqueras les obligaron a fumar. No, ¿verdad? Pero hay personas que piensan eso. Yo soy víctima de McDonald's porque estoy gordo. Los criminales, usted va y pregunta, le echan la culpa a que crecieron en un hogar disfuncional. Los homosexuales, usted les pregunta y dice, le echan la culpa que nacieron así. Lo cierto es que nunca somos culpables. Siempre le estamos echando la culpa a alguien o a algo. Y esa mentalidad, lamentablemente, también ha entrado en la iglesia evangélica. Y ha entrado en la iglesia evangélica en unas cosas insólitas. Hubo una persona, unos 2 o 3 meses atrás, que no es de esta iglesia, y me llamó, y yo al principio no sabía quién era, ¿no? Pero bueno, conversando, etcétera, dijo algo increíble. O sea, esta persona había estado teniendo relaciones ilícitas con alguien más que no era su esposa por un tiempo. Y sucede de que dijo de que el diablo le obligó a hacerlo. Y vino a hablar conmigo porque
al parecer el pastor de la iglesia de él no le dio la razón de que el diablo le obligó a hacerlo. Y necesitaba escuchar de que el diablo le obligó a hacerlo. Hermano, ¿será eso verdad? ¿Será que el diablo lo obligó? Yo he escuchado toda clase de oraciones. Espíritu de chisme, fuera en el nombre de Jesús. No sé si te ha escuchado. Espíritu de envidia, espíritu de divorcio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Efesios capítulo 3, versos 5 y del 8 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo. Y en Gálatas nos complementa, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la Biblia no dice espíritu de hechicería, espíritu de idolatría, que espíritu de enemistad. No dice la Biblia. Dice esta lista, pero en las obras de la carne. Y no tiene nada que ver con un espíritu. Y la palabra de Dios da por entendido que si somos cristianos verdaderos, entonces vamos a hacer morir las cosas terrenales. Las cosas que algunos llaman demonios. Y hay una pregunta que me han hecho un montón de veces y que vamos a tratar de responderla muy rápido. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Hay una creencia que sí, hay una creencia que no, que dice la Biblia, porque no nos basamos en creencias, nos basamos en lo que la Escritura dice. Juan 1:14, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu, no tiene ningún sentido que el Espíritu Santo que mora en nosotros al mismo tiempo albergue un demonio. Eso no puede pasar. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo. Así que la respuesta es simple: no. La Biblia nunca describe la obra de los demonios en función de una conducta inmoral o desobediente que supuestamente provocan en la persona. La Biblia jamás habla de posesión en referencia a un cristiano, e incluso ni siquiera habla de opresión. Pero ¿sabe de qué sí habla? De tentación. De eso es lo que sí habla. Pero la tentación también viene muchas veces del interior de nosotros. Eso lo dice Santiago 1:14. Entonces, ¿qué pasa si alguno está constantemente en esto? Si alguno simplemente está en hechicerías o está en idolatría y es constante una y otra vez. Dice, ¿por qué es que no cambia? A esas cosas le llamamos pecado recurrente nada más. No tiene que ver con una actividad demoníaca, digamos así. Si es un cristiano, eso no va a pasar. ¿Y los no cristianos pueden expulsar un demonio? Eso es otra de las preguntas que también me han hecho y me han dicho, mire, ¿qué ha pasado esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 19, 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos judíos exorcistas tuvieron un fracaso porque no tenían una relación personal con Jesús. Comenzamos diciendo lo que dice Marcos. Cuando Jesús llamó a los discípulos, la primera intención con que los llamó fue para que pasen tiempo con Él. Y estos otros no tenían nada que ver con Jesús. Y me encanta, hasta cierto punto me encanta la respuesta de los demonios, ¿no? Conozco a Jesús y conozco a Pablo. Es decir, saben quién es Dios y saben quiénes son discípulos del Señor. La pregunta es si nosotros lo somos. Pregunta, hermano, ¿alguna vez se ha topado con un caso donde parece que aquí hay algo como que sobrenatural, como que no fuera de Dios?
¿Ha orado por algún enfermo y éste se ha sanado? Pues hágalo si no lo ha hecho. Si usted conoce a alguien que está enfermo, ore por él, ore por ella. Y recuerde que la Biblia dice que la oración de fe es la que va a levantar al enfermo. Y si usted tiene de pronto, le dice, no, que mira que este hombre está endemoniado, no tenga miedo, hermano. Recuerde que vimos la semana pasada, los discípulos fueron con Jesús, pasaron al otro lado del mar de Galilea. Hubo una gran tormenta, tuvieron miedo en la tormenta. ¿Quién nos recibe? Un endemoniado. Y aquí todavía Jesús no les daba el poder y la autoridad, pero la Biblia no describe que ellos tuvieron miedo. Así que usted tampoco debe tenerlo. Simplemente recuerde, usted tiene autoridad, tiene el poder delegado por Dios para orar por esas personas. Vamos a ver qué dice el verso 3 al 16. El poder y la autoridad nos enseñan a depender de Dios. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo primero que nos llama la atención es que Jesús dice, miren muchachos, no lleven nada. Vayan, prediquen, sanen enfermos, expulsen demonios, pero no lleven nada. ¿Y por qué? La Biblia nos enseña también de que necesitamos aprender a depender de Dios. Lo único que ellos tenían que llevar era lo necesario y tenían que depender de la hospitalidad de las personas que los recibiesen. ¿Usted se iría así? Si Dios le llamara a predicar y dijera, usted tiene que irse de misionero, no lo sé, a algún país por el mundo, pero no lleves nada. Y confía que yo te voy a proveer todo. ¿Usted se iría? Se vuelve como que difícil a veces, ¿no? ¿Será que Dios me provee allá o no? ¿Será que iré o no iré? En los tiempos de Jesús, el Talmud decía lo siguiente, dice, nadie debe ir al monte del templo con bastón, zapatos, cinturón de dinero o pies polvorientos. ¿Por qué? La idea era de que un hombre cuando entraba al templo tenía que dejar muy claro que había dejado afuera todo lo que tenía que ver con el negocio, el comercio, el dinero y cosas por el estilo, y entrar al templo totalmente dispuesto a adorar a Dios. Es decir, todas las cosas que lo entretuvieran quedaban afuera y entraban solamente con el ánimo de adorar a Dios. Y hay veces que las cosas materiales pueden tomar ese lugar. Hay veces que podemos ponderar más las cosas que Dios nos ha dado que el mismo Dios. Entonces el corazón del discípulo debe estar en el Señor, en su Señor, y la confianza del discípulo también debe estar en su Señor. Y nos encanta lo siguiente, Jesús los mandó y les dijo, no lleven nada muchachos, y donde les reciban, pues ahí quédense a dormir. Si les dan de comer, coman lo que les dan de comer. Eso es una muestra de humildad también. Ser un discípulo de Jesús significa también ser una persona que ha aprendido de Él en este sentido. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y volviendo a la pregunta anterior, si el Señor le llamara y le dijera, vaya y predique, pero no lleves nada, ¿usted se iría? Vamos a ver qué pasó. Lucas 22:35, porque necesitamos la respuesta. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Ellos qué dijeron? Nada. No les faltó nada. Cuando Dios envía, Dios provee. Dios capacita, no lo envía por enviar así por así a la deriva, ¿ok? Bueno, y dice que iban a las casas y todo eso, no es el tema de hoy, pero solo quiero mencionar algo, es bueno reunirse en las casas, es bueno porque es un espacio que no es igual que la iglesia. En la casa usted se sienta, si tiene una reunión allí, usted puede preguntar, ¿verdad? Está tomando un cafecito, un pan, lo que sea, y está preguntando, oye, esta parte no entendí. En la iglesia eso a veces no podemos hacer, o al menos en este momento, no lo sé, pero abajo sí, pero en las casas sí, es como un ambiente menos formal, es más informal y podemos preguntar. Además de eso, las reuniones en las casas nos ayudan a predicar el evangelio, invitando a nuestros vecinos y también a discipular a los miembros de la misma casa. Y hay menos presión, hay menos tensión y se promueve la comunión entre las personas que están allí. Pero hay una cosa que les dijo también Jesús a los discípulos, pero si no los recibiesen, dice, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Y qué quiere decir esto?
Había una costumbre también, ¿no? Y una de las costumbres era de que sacudían el polvo de sus pies en testimonio contra ellos cuando los judíos iban a los lugares gentiles donde rechazaban a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios merece respeto. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando usted lee la Biblia no está leyendo el periódico ni un cómic. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, esta debe tener un lugar privilegiado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ¿sabe qué? Cuando escuchamos la palabra de Dios es cuando más batallamos. Cuando vemos una película en Netflix estamos todo el tiempo con la atención, pero a veces en los servicios no. Porque el diablo quiere robar esa semilla que Dios está poniendo en nosotros. Y vamos a ver qué pasa después, versos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas estas cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de que oigo tales cosas? Y procuraba verle. En primer lugar, nos llama la atención que lo que dice este versículo es que Herodes oyó todo lo que Jesús hacía. Y recuerde que el contexto era que Jesús envió a los discípulos a hacer. Y lo que les envió a los discípulos a hacer era lo mismo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús en su ministerio? Enseñaba, predicaba el evangelio, oraba por los enfermos, se sanaban y echaba fuera demonios. ¿Qué mandó hacer a los discípulos? Vayan a predicar el evangelio, oren por los enfermos y echen fuera demonios. Somos como una extensión de Jesús aquí. Y lo que la Biblia dice aquí en esta parte de Lucas es que lo que oyó Herodes no es lo que los discípulos hacían, sino lo que Jesús hacía. Todas estas cosas son para levantar su nombre, no nuestro nombre. Y nosotros podemos ser muy conocidos, pero el poder y la autoridad que Dios ha puesto en nosotros es para que sea levantado su nombre. Y hay otra cosa importante, está hablando de Juan el Bautista. Recuerde que hablamos de él, pero para este momento Herodes está diciendo que él mandó a decapitarlo. O sea, Juan el Bautista estaba muerto. El poder y la autoridad no nos hace inmunes a las cosas, no nos hace inmortales. Lo digo porque yo sí he visto en algunas personas que intentan desfigurar lo que quiere decir estas dos palabras. Y piensan de que poder y autoridad significa que hay que darles reverencia. Y no, la Biblia dice que era para servir a otros. Y además aquí nos dice de que no lo libró Juan el Bautista de ser decapitado por el profeta, por este Herodes. Pero ¿qué más vemos aquí? Aquí este personaje, Herodes, siempre él procuraba ver a Jesús en lo que dice. Y luego más adelante, ya mucho más adelante, él finalmente va a encontrarse con Jesús, ya en el momento antes de su crucifixión. Pero no hay ninguna indicación en la Biblia de que Herodes, este Herodes que está aquí, haya sido un hombre que buscaba a Jesús por un interés espiritual sincero. Él lo que estaba era interesado en conocer al hombre famoso llamado Jesús, no al Hijo de Dios llamado Jesús. Y de eso también debemos tener cuidado nosotros, porque buscamos a Jesús no por sus milagros, sino por lo que Él es, por lo que Él representa para nuestras vidas. Así que en el camino de ir a predicar el evangelio, usted se va a encontrar con personas que tal vez estén interesadas en Jesús, pero no de una manera espiritual. Y también se va a encontrar con las personas que no están interesadas en Jesús. Y se va a encontrar con las personas que les gusta debatir. No pierda el tiempo con ellos. Si ve que es alguien que quiere debatir, no porque quiere aprender, ¿qué dice la Biblia? No echen las perlas a los cerdos. Y Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, evita esas discusiones vanas, porque conducen a la impiedad. ¿Qué quiere decir? A veces alguien viene y dice, pero hermano, verá qué tal cosa, y con la finalidad de debatir, terminamos peleando, hermano. Creo que sí les conté, una vez estuve en un lugar, había muchos cristianos ahí, de todas las denominaciones, y vino un hermanito y me preguntó, hermano, usted, así de la nada, me pregunta, ¿usted en qué nombre fue bautizado? Digo, pues como dice la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él dijo, no, eso está mal, tiene que ser bautizado solo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué, hermano? Porque así dice Pedro, pero Jesús dijo otra cosa. Y la intención de esta carta de Pedro es así como Jesús dijo que vayan a bautizar. No es que está diciendo lo que este hombre decía. ¿Cuál es el punto? El punto es que ¿para qué pelear? Yo me preguntaba, y hasta hoy me pregunto,
¿Cuál es el ánimo de contender? Simplemente causar enemistad. No le pare bola al diablo. Párele bola a lo que verdaderamente es importante y celestial. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted habla del Señor, va a haber también estas personas que de pronto hablan simplemente porque quieren contender. Evite ese tipo de discusiones, que no suele contender. Al menos yo, en todo el tiempo que llevo, más las personas que he conocido, nadie se ha convertido después de una discusión como esas. Se ha convertido cuando el Espíritu Santo toca la vida de esa persona. Conclusión. Jesús llamó y dio a sus discípulos poder para hacer lo que les había llamado a hacer. El mismo principio se aplica hoy en día. A quien Dios llama, Dios equipa. ¿Ok? Si Dios le ha llamado a algo, tenga la seguridad que Dios mismo lo va a equipar y le va a proveer. Pero necesita moverse. Todos son bienvenidos a la misión, ricos, pobres, letrados, iletrados. Recuerde que estaban pescadores, estaba un hombre recaudador de impuestos, luego estaba Pablo, un hombre que aprendió tanto de los fariseos, un grupo muy heterogéneo, pero todos con la misma misión. Y usted puede orar por los enfermos, puede orar por la liberación de alguien. Recuerde, como cristiano, la única influencia que usted tal vez vaya a tener por ahí, si le quieren decir de parte del diablo, es que le van a tentar, pero nada más. Usted como cristiano tiene el Espíritu Santo morando dentro de su vida, que es más fuerte que cualquier otra cosa.